Secretaría de Educación Pública. Por su preparación y fiabilidad, ha logrado ocupar importantes cargos dentro del gobierno federal y en el Estado de México. Con más de 25 años como funcionario público, ha colaborado en los sectores económico, financiero, administración de la salud y seguridad social. Hoy es jefe del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera en nuestro país. Acompáñeme a conocer en corto a Osvaldo Santín Quirós, la persona encargada del fisco mexicano. Osvaldo Antonio Santín Quirós nació en Temuaya, en el Estado de México. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, maestro en Economía y doctor en Economía Política por la London School of Economics and Political Science del Reino Unido. Tras concluir sus estudios de posgrado, fue invitado a trabajar en la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, y posteriormente a desempeñar el cargo de secretario adjunto de recuperación de activos en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el IPAB. En 2005 regresó a su estado natal para fungir como subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. 2 años después fue director general del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, el ISEMIN. En 2011 fue nombrado subsecretario de Control y Evaluación de la Secretaría de la Contraloría, donde permitió la modernización de los procesos de recaudación, alcanzando un incremento histórico en la recaudación de impuestos en la entidad. En 2012 fue coordinador de Seguridad Social del equipo de transición del presidente electo Enrique Peña Nieto. Después desempeñó el cargo de jefe de la Oficina de Coordinación del Secretario de Hacienda y Crédito Público. Desde el 14 de septiembre del 2016 se desempeña como jefe del Servicio de Administración Tributaria, el SAT. De todas las instituciones en las que me ha tocado trabajar, el SAT sin duda es la más sólida de todas. Es una institución que se ha ido construyendo a lo largo de 20 años. Este año estamos festejando nuestro 20º aniversario y donde el desarrollo ha sido un desarrollo muy ordenado, muy lineal, muy acumulativo. En el caso del SAT, yo no identifico a lo largo de su historia un golpe de timón donde haya cambiado la visión estratégica que se tiene respecto de la institución. Su familia es originaria del sur del Valle de Toluca. Sin embargo, desde muy pequeño, sus papás se mudaron a la capital mexiquense, donde él creció y recibió su educación básica, asistiendo a escuelas públicas. Su padre, un notario con aspiraciones políticas que nunca se concretaron, lo inspiró a interesarse por la política y el servicio público. Mi papá estudió Derecho, efectivamente de un origen sencillo. Mi abuelo fue secretario del ayuntamiento en el municipio de Otzolotepec. Desafortunadamente mi padre quedó huérfano de madre desde muy chico, en una familia de 16 hermanos, donde él es el penúltimo, donde ya le tocó básicamente criarse a partir de los hermanos. Le tocó a él hacer el esfuerzo de poder financiarse la carrera. Ya no tuvo el apoyo, no pudo tener el apoyo de mi abuelo.
Desde muy pequeños era común la discusión política, la discusión de los asuntos nacionales, donde a uno le empezaba a generar esa inquietud y ese interés de participar, de involucrarse, y así fue como empezamos a transitar por este camino del servicio. Yo nací en Temuaya. Temuaya es un municipio que está cerca de Toluca, unos 20 minutos. Y nací ahí porque el médico, el cuñado de mi mamá, un tío, tenía su consultorio ahí, y entonces pues ahí fue donde ella decidió irse a atender, y nacimos en Temuaya. De ahí nos fuimos, vivimos un par de años en Villa Cuauhtémoc, y ya al llegar a Toluca, pues desde ahí empezó pues, toda mi formación. Toda fue en escuelas oficiales hasta la preparatoria. Nunca imaginó que la licenciatura la cursaría en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, donde compartiría aula, amistad y sus primeros trabajos profesionales con compañeros hoy en posiciones muy importantes, tanto en la iniciativa privada como en el servicio público. Surgió la idea o la inquietud de entrar al Colegio de México. Mi primera opción, bueno, ni siquiera una opción, yo no sabía del ITAM, era ir al Colegio de México a estudiar Administración Pública. En aquel entonces, y creo que todavía es el caso, inician cursos o abren admisiones cada 2 años. Cuando yo terminé la preparatoria no había inicio de curso, entonces se me fueron pasando las fechas. Mi papá, viendo un poco extraviado a su hijo, mencionó que por qué no investigaba cómo estaban las carreras en el ITAM. Y literalmente con la guía Roji en la mano, llegué a Río Hondo, ahí al ITAM, a pedir informes. Prácticamente ya habían pasado todas las fechas de exámenes de admisión. Afortunadamente a los 3 días había una fecha extraordinaria. Ahí mismo pagué el examen, lo presenté 3 días después, y una semana después estaban los resultados, donde pues, me habían aceptado para estudiar economía en el ITAM. En la parte de la actividad estudiantil, la revista, el consejo de alumnos, pues, participaban activamente Luis Videgaray, que venía una generación abajo que yo, pero pues que en esta parte de las planillas y de la actividad llegamos a coincidir. Abraham Zamora, que era muy activo, Virgilio Andrade, que fue presidente también de la sociedad. José Antonio Meade participó en alguna etapa, sin embargo, y de manera muy intensa, pero después de esa experiencia se retiró un poco de la actividad política estudiantil, y en su lugar pues, Andrés Conesa fue parte de ese grupo. Otro de los momentos, como te decía, que son accidentales, pero que marcan tu vida hacia adelante. En aquel entonces, en el ITAM tuvimos un muy buen maestro, Fernando Solís Soberón, que nos dio macroeconomía internacional, y que acababa de regresar del doctorado, lo hizo en Virginia, y era el director general de Investigación y Desarrollo en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Nos invitó a colaborar con él, y el primer día de trabajo, o sea, es literalmente el primer día donde te pones tu traje, te pones corbata por primera vez para presentarte a tu primera responsabilidad. Coincidió en ese momento que las 2 personas que estábamos incorporándonos a su equipo era el secretario José Antonio Meade y un servidor. En aquel entonces la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas tenía meses de haberse creado, fue una decisión de la Comisión Bancaria y de Valores. Entonces no tenía mobiliario, no tenía equipo, prácticamente apenas las oficinas estaban en remodelación, era el segundo piso ahí en Plaza Inn, y en donde terminamos trabajando fue en una mesa muy vieja de trabajo, el secretario Meade y un servidor, con una computadora que era computadora de Fernando Solís, era su computadora personal, que era una 286. Al regresar, el jefe del SAT
nos platica sobre sus estudios de posgrado en el Reino Unido de la Gran Bretaña y su retorno a México para ingresar al servicio público. Hay un común denominador en la generación universitaria del Dr. Santín. Casi todos sus compañeros viajaron al extranjero para realizar estudios de posgrado. En su caso, fue la London School of Economics and Political Science en Inglaterra, una de las casas de estudio más prestigiadas en estas materias, donde estudió becado su maestría y su doctorado. La inquietud, como lo mencionaba, va surgiendo desde muy temprano en la carrera de economía, donde la mayoría de tus maestros, la mayoría de los servidores públicos, sobre todo en el Banco de México y en la Secretaría de Hacienda, que tenían este perfil, habían realizado estudios de posgrado en el extranjero y por lo tanto lo veías como un paso natural para seguir en la administración pública, en esta área de la parte de economía económico-financiera. Con eso en mente, fui al Consejo Británico a solicitar mi beca, inicié las gestiones para las admisiones, no solamente en la Escuela de Economía de Londres, sino también en Oxford, en Cambridge, en Warwick, en Essex, y afortunadamente en todas me aceptaron, pero la primera opción era la Escuela de Economía de Londres, que por cierto llegó a 3 semanas antes de que venciera ya los plazos. Incluso yo ya había aceptado la oferta de Warwick y porque la London no me había contestado, y de nuevo, de último minuto, terminé entrando a la Escuela de Economía de Londres. Ahí hice muy buenas relaciones, fue una gran etapa. Originalmente iba por la maestría nada más, pero estando ya en la maestría, solicité la admisión al doctorado. Cuando terminé la maestría no había recibido la respuesta del doctorado y por lo tanto me regresé a México. Y ya estando de nuevo a 15 días para empezar a trabajar en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, donde ya había trabajado con Fernando Solís y donde coincidí con el doctor Mead, me llega un telegrama de CONACYT diciéndome: tienes una beca para hacer el doctorado. Regresó a México para trabajar en organismos de la Administración Pública Federal, como la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, el IPAB, y posteriormente regresó al Estado de México para colaborar en varias instituciones estatales en la gestión del entonces gobernador Enrique Peña Nieto. De nuevo, a punto de terminar el doctorado, recibí una llamada de nuevo del doctor Mead para decirme que la oficina de la coordinación de asesores de Fernando Solís, entonces presidente de la CONSAR, estaba vacante, que era una buena oportunidad para ya regresarme a México. Y efectivamente, unos días después me habló Fernando, me hizo la invitación y regresé a la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro. De alguna manera, el antecedente del Estado de México es el IPAB. Sí. Duramos 4 años trabajando en el IPAB, donde participamos en regresar muchas de las instituciones financieras que habían sido absorbidas por el Estado mediante el rescate, que lo que buscaba fundamentalmente era proteger el ahorro de toda la población que estaba en estas instituciones. Fue un proceso largo, muy controvertido, pero a partir del cual se construyó un sistema financiero cada vez más sólido, bien capitalizado, que presta más, que presta cada vez a tasas más bajas. Ahí participamos en la parte de protección al ahorro, luego estuvimos en la parte de enajenación de activos, nos tocó llevar a cabo las auditorías a las carteras que absorbió el gobierno, y finalmente se cerró ese capítulo, fue alrededor del 2005. Y de nuevo, ya estando cerrando esa parte, siempre con la inquietud de regresar al Estado de México, recibió otra llamada de nuevo del secretario Mead, diciéndome: un buen amigo, excompañero de la carrera,
lo acaban de invitar al Estado de México. No te puedo decir quién es, pero te va a buscar. Considéralo pues, como una opción si quieres regresar al Estado de México. Y otra vez, a los pocos días, recibo una llamada de Luis Videgaray, a quien ya nos conocíamos desde la carrera, pero que no habíamos vuelto a coincidir en términos profesionales. Me invita a tomar un café a su oficina, entonces vamos a platicar de lo que había hecho en los últimos años, después de la salida del ITAM, y me comenta que lo estaban invitando para ser secretario de Finanzas con el entonces gobernador electo Enrique Peña Nieto. Y me comenta que le gustaría que lo acompañara en este reto como subsecretario de Ingresos. Hasta entonces mi experiencia había sido en el área financiera. Sin embargo, le comenté, oye, pues, tengo experiencia en la administración pública, creo que si me das oportunidad de armar un buen equipo, pues, podemos enfrentar el reto. Y en ese momento le comenté que había dos personas con las que yo había trabajado en el IPAB que podían formar parte del equipo. Al regresar, Osvaldo Santín Quirós nos platica sobre su labor en el sector de la salud y seguridad social y su ingreso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hasta convertirse en jefe del SAT. Estuvo involucrado en la administración de la salud y seguridad social como director del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, el ISEMIN, la tercera institución de salud más grande del país. Después fue coordinador de seguridad social del equipo de transición del presidente electo Enrique Peña Nieto, a invitación del entonces coordinador de la campaña priista Luis Videgaray Caso. Posteriormente, el secretario de Hacienda lo convocó para ocupar el cargo de jefe de su oficina en Palacio Nacional. El ISEMIN atiende a todos los servidores públicos. Es el ISSSTE del Estado de México. Es el ISSSTE del Estado de México. En su momento tenía más de 1 millón de derechohabientes, lo que implicaba darle servicios de salud a todas estas personas. Era una red de más de 40 unidades médicas en todo el Estado de México, entre hospitales de alta especialidad, hospitales generales, clínicas y consultorios. En camas, en aquel entonces tenía más de 1,000 camas, que implicaba un gran reto la gerenciación de los servicios de salud, que se vuelve una verdadera escuela en términos de las capacidades gerenciales que se requieren pues, para atender los procesos tan críticos que son de salud. Yo creo que en la administración pública no hay nada más difícil que gerenciar la salud, porque normalmente las consecuencias de malas decisiones tienen que ver con la vida, con la salud de la gente. Y normalmente son lugares donde hay necesidades financieras que no se cubren con los recursos disponibles, entonces todo tiene que estar en su lugar en el momento preciso, es decir, en una sala de operación no puedes decir, oye, pues no hay presupuesto para la anestesia, o oye, la enfermera o el médico no se presentó. Todo tiene que estar en su lugar, todo tiene que funcionar adecuadamente con los niveles de seguridad necesarios. Sí, porque con esto no se puede jugar. Con eso no se puede jugar. Osvaldo Santín fue jefe de la oficina del titular de la Secretaría de Hacienda. En esta ocasión fue directamente el secretario Videgaray, que desde la transición me hizo favor de invitarme a participar en el equipo coordinando el área de seguridad social. Así es. Entonces tuvimos ahí oportunidad de involucrarnos en el IMSS, en el ISSSTE, en la parte de pensiones. De alguna manera cuidando dos aspectos. Uno es que no hubiera procesos críticos que en el cambio de administración pudieran quedar descubiertos y que eso implicara un riesgo operativo, sobre todo en instituciones tan críticas como es el IMSS y el ISSSTE. Y por el otro lado, plantear lo que podría ser el esquema de seguridad social universal, donde existía la propuesta del seguro de desempleo, la parte de la pensión universal, esta idea, esta noción de que la gente tuviera acceso a la protección social más allá de su condición laboral,
laboral por su condición de ser mexicanos. Entonces esto nos permitió estar con él desde la transición, acompañándolo en esta agenda de transformación estructural, de reformas estructurales, que fue donde participó muy activamente desde el inicio de la administración. Colaboró en el diseño de las 5 reformas estructurales, prioridad de la administración actual: la reforma en materia energética, la hacendaria, la financiera, la de telecomunicaciones y la de competencia económica. Son 5 reformas en las que se participó muy activamente desde la Secretaría de Hacienda. Eran varios espacios de negociación. El primero de ellos será la construcción y darle contenido a las reformas. Y cada una de ellas se construyó en las áreas de competencia. Es decir, la parte energética, existía una mesa en la Secretaría de Energía en la que participábamos servidores públicos de la Secretaría de Hacienda. Estuvo el subsecretario Mesmacher, el subsecretario Galindo, un servidor, y donde se llevaba a cabo la construcción del contenido. A partir de ahí había mesas en Los Pinos, había mesas con los partidos políticos, había mesas con los abogados, y en todas esas mesas la participación del secretario Videgaray era fundamental. Estoy convencido que van a tener un impacto muy profundo en el desarrollo futuro de nuestro país. Todas ellas incidieron en sectores fundamentales, estratégicos de la economía, y de manera muy profunda. Ninguna de ellas fue un ajuste menor al marco jurídico. La mayoría de ellas implicaron reformas constitucionales, implicó un cambio de raíz respecto de cómo están estructuradas cada una de ellas, y los beneficios, dada la profundidad que tienen, sin duda se dejarán sentir a lo largo de los próximos años. Ahora aterrizamos en el SAT, donde hoy nos recibes. Vaya tarea, eres sin duda un sustento importante que le prevé recursos a la Federación, pero pues eres el menos querido. ¿Te queda claro que ser lo digo en un término coloquial, seguramente tus amigos del ITAM te lo dicen, eres el cobrón número 1 del país? Y esto, claro, es fundamental para darle basamento a la Federación, pero pues es la chamba más ingrata, ¿no? En alguna medida, de todas las instituciones en las que me ha tocado trabajar, el SAT, sin duda, es la más sólida de todas. Es una institución que se ha ido construyendo a lo largo de 20 años. Este año estamos festejando nuestro 20º aniversario, y donde el desarrollo ha sido un desarrollo muy ordenado, muy lineal, muy acumulativo. En el caso del SAT, yo no identifico a lo largo de su historia un golpe de timón donde haya cambiado la visión estratégica que se tiene respecto de la institución. Y la institución se ha construido a partir de 3 pilares fundamentalmente. En primer lugar, su gente. En la práctica existe un genuino servicio civil de carrera, donde la mayoría de los titulares, de los administradores desconcentrados de la estructura regional, son gente que tiene 15, 20 años en la institución y que por lo tanto la conoce, asume el compromiso con la institución y que conoce muy bien su función. Entonces tienes gente profesional, comprometida, gente responsable, que le da un soporte muy importante a la función que tenemos que llevar a cabo. El hecho de que es una función que le da basamento, que le da soporte a toda la función gubernamental, implica que no podemos no podemos poner en riesgo los ingresos tributarios para que el resto del gobierno pueda atender pues, a las necesidades, las aspiraciones sociales, ¿no? En su gestión como jefe del Servicio de Administración Tributaria, el SAT ha alcanzado un crecimiento importante en el número de contribuyentes registrados, se han modernizado los procesos fiscales y se ha reducido la evasión fiscal y la informalidad. Como resultado de la recaudación federal, ha aumentado por encima de lo estimado. Osvaldo Santín es un ejemplo para las nuevas generaciones interesadas en ingresar al servicio público.
Yo le agradezco su compañía y lo invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde platicaremos con otro mexicano destacado. Secretaría de Educación Pública.